Hermanos y hermanas, Dios los bendiga y bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico. Como siempre, agradecido con nuestro Señor, que es quien nos da esta gran oportunidad de poder estar nuevamente aquí reunidos a través de este medio que Él ha dispuesto, y estamos muy agradecidos con Él por darnos esta oportunidad y por todo lo que Él hace por nuestras vidas. Gracias, como siempre, por permitirnos entrar a través de este medio a sus hogares con la palabra del Señor, y también gracias a nuestros hermanos que trabajan detrás del sonido y de las cámaras. Como siempre, vamos a comenzar leyendo un salmo para dar comienzo al estudio. Luego, a través del hermano, vamos a leer primero el Salmo número 76. Salmo número 76, el cual dice así: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible, eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te lavará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Amén. Y como vemos a través de esta escritura, de este salmo, una vez más podemos ver lo grande y poderoso que es nuestro Señor, lo grande y todo. Leemos y leemos sus salmos y vemos todo lo que Dios hizo por su pueblo. Vemos las obras que el Señor ha hecho, y de eso se trata, de que podamos tener este libro para podernos, a través de él, a través del estudio, su meditación, poder aprender y poder conocer un poquito más a nuestro Señor, y que esa relación que deseamos vaya creciendo día a día. Así que, como siempre, los invitamos y los animamos para que tomen un tiempito para leer la Biblia cada día, porque eso trae grandes beneficios a nuestras vidas. Así que, como siempre, gracias. Ahora lo dejamos con nuestro hermano Yuri, que va a traer el estudio. Amén. Gloria a Dios. Sí, buenas noches, familia. Gracias, hermano Antonio, por esa bella introducción. Gracias a ustedes, hermanos, por estar con nosotros una vez más en esta noche de miércoles. Hoy vamos a estar hablando sobre la libertad, y el título de este estudio es Libertad, Realidad u Utopía. Si van a sus Biblias y la abren en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, la palabra de nuestro Señor dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Padre Santo, en esta noche ponemos todo nuestro ser en tus manos, Padre. Que tu Espíritu Santo tome control de nosotros, Señor, y nos dirija, y que estas palabras que traemos para glorificar tu nombre sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén. La libertad, bueno, es un tema complejo. Si vamos a uno de los conceptos, dice así, que la libertad es la
la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Facultad de nosotros de poder actuar según nuestros criterios, razones, valores y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a los demás. Algo bien complejo, ¿verdad? Porque cada cultura o cada región está influenciada por sus valores, por sus criterios. Anteriormente, en la antigüedad, se pensaba en la libertad solamente cuando la persona no era esclava, es que era libre, o cuando no era preso, es que era libre. Algo más profundo pudiera ser así, que la libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social, por lo tanto existe una relación entre la libertad y la ética, o sea, el comportamiento de nosotros, nuestros valores, ya que el actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien propio y común. Pero ¿quién pone esos valores? ¿Quién pone ese bien propio y común? ¿Cómo determinamos qué es lo bueno y lo malo en una sociedad tan diferente, donde cada grupo pues tiene sus creencias, donde cada quien de acuerdo a lo que cree y a lo que crece pues tiene esa lista de valores? Para usted, para mí, que creemos en Dios, pues nos gustaría saber cuál es la libertad de Dios. Pero antes de llegar allí, vamos a ver distintos tipos de libertad. Tenemos la libertad del culto o la libertad religiosa, que es la cual, por ley o por decreto, las personas tienen el derecho de poder creer en lo que quieren creer. Libertad de expresión y de opinión. Las personas pueden expresarse y opinar. Libertad de prensa, donde supuestamente la prensa tiene el derecho de poder publicar lo que crean que es verdad. Libertad de elección, libertad política, libertad de tránsito, que es la que las personas tengan libertad de moverse de una región a otra, respetando las leyes de los demás, pero que tengan el derecho de poder viajar. Y la libertad financiera y económica, es la libertad de que uno pueda escoger en lo que trabajar y con ese trabajo pues hacer lo que quiera hacer. Ahora, ¿pero qué dice Dios de esto? ¿Qué es lo importante para nosotros? Génesis 1:26 dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, para conocer el concepto de libertad, para los que amamos a Cristo, pues nos interesa saber qué dice Dios y si Dios, cómo Dios manifiesta su libertad. ¿Cómo dice Dios? ¿Qué dice Dios con respecto a la libertad? Entonces, ¿cuál será la libertad divina? ¿Nuestro Dios será completamente libre? Mire esto, en el Salmo 115, versículo 3 dice así: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 135, 6 y 7 dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en las tierras, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Isaías lo describe de esta manera: le agradó el Señor por amor a su justicia, hacer su ley grande y gloriosa. En Efesios, capítulo 1, dice así, versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Jeremías describe así en el capítulo 32, haz Señor mío, haz Señor mi Dios, tú con tu fuerza y brazo, tú con tu gran fuerza y tu brazo,
Poderoso, has hecho los cielos y la tierra has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. El Salmo 19, 1, 2 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Sabemos que la Biblia desde Génesis pues declara la magnificencia, el poder de nuestro Dios. Sabemos que Dios es autosuficiente, que Dios es absolutamente verdadero y fiel, que actúa siempre de acuerdo a su naturaleza y elección. Sus acciones son voluntarias, ninguna fuerza exterior o persona pueden obligar a actuar a Dios. Sus acciones son siempre coherentes con su naturaleza, propósito y promesas. Dios no actúa de manera ilógica, ni absurda, ni en frustración. La grandeza de Dios asegura que Dios logra todo lo que se propone. Ninguna tarea está más allá del poder de Dios, ni es demasiado difícil para que se realice. Dios nos describe aquí algo espectacular, porque nosotros, si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pudiéramos tener algunas de estas cualidades. Mira lo importante. Dios hizo los cielos y la tierra, y su palabra sostiene todo el universo. Sea y fue. Es un Dios creador. Eso no nos queda duda. Pero lo que muchos no conocen o no paramos es en cómo Dios limita su libertad por mantener su moralidad. Dice, Dios restringió su libertad porque ciertas acciones son contrarias a su carácter y a su moralidad. Dios no puede mentir. Si van a Hebreos 6.18 y Números 23.19, claramente establece que Dios no puede mentir. En Santiago 1.13 nos dice de que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie a hacer el mal. Dios, a pesar de ser todopoderoso, de poder hacer como Él quiere, pues restringe para mantener el carácter moral del Dios que usted y yo seguimos. Estas en realidad no son limitaciones de Dios en sí misma, sino que se derivan de su naturaleza. Porque estas acciones de mentir, de hacer tentar a las personas, en realidad no traen grandeza para nadie. Para nadie que tenga un carácter moral. Y qué maravilloso que Dios, que se puso a sí mismo por nosotros, nos da ejemplo en todo lo que debemos de hacer. El poder de mentir o de ser causa de maldad, como habíamos dicho, no contribuye a una grandeza. Por eso es que los propósitos de Dios son inmutables. Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La libertad de Dios es perfecta, pues está libre de limitaciones que afecten su carácter moral, su bondad y su grandeza. Siempre Dios actúa para hacer lo bueno. Fíjense que la perfección de Dios está principalmente en que siempre hace lo bueno. Siempre hace lo bueno. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues ver cómo Dios quiere que nosotros actuemos, ¿verdad? Ya bastante rápido pudimos ver cómo la palabra de Dios en muchas ocasiones, y nada más tomamos un puñado de versículos así, porque la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis pues muestran la grandeza de nuestro Dios. Pero ahora vamos a ver a lo que nos toca a nosotros, a usted y a mí.
En la Biblia vemos como Dios nos habla, nos mostró, nos da y nos exhorta a varios tipos de libertad. Nos mostró, por ejemplo, la libertad política, como Él con brazo fuerte en Éxodos sacó a su pueblo de Egipto. Y está vinculada a la libertad de esclavitud, pero simplemente hablamos de política porque, según la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3 y en 15 al 18, donde cuando le dice a Abraham que salga, que de él va a ser una gran nación, pues decimos que es una libertad política porque él saca al pueblo de Dios a su propia tierra, donde ellos van a poder a tener su propia entidad y van a ser identificados por lo que hagan ellos mismos, porque antes estaban subyugados a la esclavitud, no solo social, sino también política, del faraón de Egipto. Tenemos también la libertad de la esclavitud, desde el punto de vista social. Sobre todo en el Nuevo Testamento, vemos como Dios nos exhorta por medio de Pablo a que tuviéramos la libertad de la esclavitud si fuera posible. Allí, pero si viéramos fielmente a Cristo, sin importar nuestra posición social, pues es relevante. O sea, lo principal es servir a Cristo, no importa si eres esclavo o libre. Pero Pablo muestra algo revolucionario para la época al exhortar a las personas esclavas a que sean libres. Ven lo que dice 1 Corintios 7, 21 y 22. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre, cuando fue llamado, es un esclavo de Cristo. Ambos son siervos de Dios. Pero lo que Pablo nos muestra aquí es que cuando usted y yo venimos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador, nos entregamos todo a Él, pues la condición social no importa. Si estamos detrás de la reja, no importa, porque vamos a ser libres en Cristo. Otro ejemplo, que fue un ejemplo también revolucionario del Nuevo Testamento por la época que se escribió, fue la carta a Filemón, donde Pablo le pide la liberación de Onésimo. Es la historia que Onésimo había sido un esclavo que había huido y estaba trabajando con Pablo y había aceptado al Señor. Y como Pablo le escribe a Filemón exigiéndole de una manera bonita, pero exigiéndole que le diera la libertad a Onésimo, que ya lo recibiera como si estuviera recibiendo a Pablo mismo, porque le está mostrando que en el Señor no hay diferencias. Diferencias funciones, pero todos tenemos los mismos derechos delante de Dios. Una sola cabeza que es Cristo y el cuerpo somos todos nosotros. Ahora vamos a entrarnos en el plato fuerte, que es lo que nos gusta, la libertad del pecado. O sea, la Biblia habla de libertad del pecado y de la culpa del pecado y de cómo el pecado, pues, impacta nuestra libertad desde el inicio hasta el fin. Pero vamos a empezar con Romanos, donde Pablo hace una descripción impresionante y bien detallada de lo que significa cuando usted y yo aceptamos a Cristo. Romanos 6, versículo 2 al 23. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Ve eso? De nuevo, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir.
la muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado, una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también nosotros nos podemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Por lo tanto, no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, ni obedezcamos a sus malos deseos. Una clave allí. No permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo, ni obedezcamos a esos malos deseos. No ofrezcamos los miembros de nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrezcamos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Por supuesto que no. Vamos a ver qué dice el 16. Dice, ¿acaso no sabemos que cuando se entrega a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedece? Claro que lo son, ya sea el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la vida. Y ahí está Pablo diciendo, resumiendo lo que había hablado, que si somos esclavos del pecado, pues muertos estamos, no podemos estar libres de él. Entonces, cuando estamos en la justicia, cuando estamos en Cristo Jesús, que le decimos que no al pecado, pues somos esclavos de Cristo, para poder ser libres del pecado. ¿Entendió? O sea, para ser libres del pecado, tenemos que ser esclavos de Cristo. Y esto es importante, porque muchas veces, cuando venimos a Dios, lo declaramos como nuestro Señor y como Salvador. Y en la parte de Salvador, pues todo el mundo está feliz. En la parte de Señor, que viene como siervos, que según el siglo I era un esclavo, esa parte es la que a veces no entendemos bien. ¿Qué significa en realidad ser siervos de Cristo? Pero gracias a Dios, dice el 17, que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se ha sometido de corazón a la enseñanza que nos fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Esclavo de la justicia, libre del pecado. Esclavo del pecado, libre de la justicia. Hablo en términos humanos, dice 19, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo, o sea, nosotros ofrecíamos los miembros de nuestros cuerpos para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Vamos a ofrecerlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora nos avergüenzan a nosotros y que nos conducen a la muerte. Pero ahora que hemos sido liberados del pecado y nos hemos puesto al servicio de Dios, ¿qué hacemos? Cosechamos la santidad que conduce a la vida eterna. Liberarnos del pecado conduce a la santidad que nos lleva a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien explicado por Pablo aquí, que si queremos ser libres de pecado, tenemos que ser esclavos de la justicia de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. La Biblia tiene, creo que buscando este estudio, quizás más de 100, 200, 300 versículos
sobre libertad, donde Dios nos exhorta a la libertad. Pero antes de eso vamos a ver un pasaje interesante. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, está la historia sabemos, del horno de fuego. Todos no sabemos la historia esa, o casi todos, ¿verdad? La historia de los 3 hebreos que fueron llevados por parte de la conquista de Babilonia y que trabajaban para el rey Nabucodonosor. Y sabemos que hay una parte en que Nabucodonosor pues manda hacer una estatua para que todos aquellos se rindan a ella y les sirvan culto. Pero sabemos que estos 3 muchachos no lo hicieron. No vamos a leer todo completo, pero vamos a leer la parte del clímax, la parte donde ellos hablan, y vamos a detenernos en un detalle. En el 13 ya le habían dicho al rey que estos 3 muchachos, pues, no, 3 muchachos no, 3 hombres que servían a Nabucodonosor, que tenían ciertos puestos de administrativos. No eran personas que estaban en el campo, o sea, eran personas que eran más o menos conocidas, porque cuando Nabucodonosor pues invadió Israel, pues él se llevó lo mejor de allí. Y estas personas estaban en puestos que tenían ciertas responsabilidades. Mira el 13. Esto es ya cuando le dijeron de que Sadrach, Mesach y Abednego no querían postrarse a la estatua. Dice así: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar cuando los jóvenes se presentaron ante el rey. Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más le vale, dice el rey, que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. ¿Okay? Un ultimátum, ¿verdad? Bien claro. O te arrodillas o te frío en el horno. Mira el 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así, aún si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Casi todos conocemos el desenlace de que Dios los salva del horno y después Nabucodonosor pues se queda sin fuerzas y declara que hay que alabar al Dios de estos muchachos, que es nuestro Dios. Pero el punto que quiero aclarar es la convicción que tenían estos 3 muchachos de a quién les servían. Cuán grande sentido de libertad en aquel que yo creo que estoy dispuesto a morir por defenderlo. Porque cuando usted cree que Dios lo va a salvar, no importa lo que sea, Dios lo va a salvar, pues usted se tira, confiado. Pero cuando tiene la convicción de que Dios lo puede salvar o puede dejar que se ahogue y usted decide dar el paso al frente, es cuando de verdad usted está bien parado y sabe en quién confía. Que, como decimos más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo dice que la muerte es ganancia para los que creen en Jesucristo. Porque estos muchachos no dijeron, no vamos a hacerlo como una locura de saber de que Dios lo
lo iba a salvar. Ellos estaban convencidos de que Dios lo podía salvar o lo podía dejar que se quemaran. Pero aún así fue cuando definieron preferir morir antes de abandonar los mandamientos de Dios. Tengo dificultad en el micrófono, que se está dando un momento. Que parece que hace un poco de ruido acá. Ya el hermano va a revisar. Pues está la parte interesante. Anota allí, 3, versículo 18, que allí está bien claro, donde ellos plasman que aún los salve o no los salves, ellos no van a adorar a Dios. Y esto es lo que, esta falta de fe y de conocimiento y de convicción es lo que nos pasa hoy a muchos de nosotros. Y sin tener hornos de fuego, preferimos a veces hacer lo que se agrada a Dios, ya sea por agradar a alguien o por temor a que nos miren de una manera u otra, que hacer el bien. De esa manera, pues, no vamos a poder tener esa comunión con Dios que necesita. Un momento, por favor. ¿Sí? ¿Te escucho mejor? Gracias a Dios. Gracias, hermano Antonio. Entonces, pues como venía diciendo, no vamos a poder tener la comunión con Dios necesaria para poder tener la convicción de siempre escoger seguir los mandamientos de nuestro Dios que el momento agradable que pueda tener o como nos los pinten del pecado. Dice Gálatas 5:1, estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Otra vez, 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es ese Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si uno pone eso aplica la lógica de ese versículo, estos 3 hombres que escogieron tirarse al horno de fuego, pues tenían el Espíritu de Dios con ellos. Si ellos hubieran decidido inclinarse a la estatua, pues el Espíritu del Señor no estaba con ellos. Así sencillo. Y así nos pasa a usted y a mí. Cuando decimos que sí al pecado, lo que estamos diciendo es que el Espíritu de Dios no está con nosotros. O mejor dicho, nosotros no estamos con el Espíritu de Dios. Porque escogimos servir al mal antes de seguir en la libertad que Dios nos da, que asumimos que es la esclavitud de justicia. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El Salmo 34 dice, en el versículo 19, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Romanos 8:12 dice así, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, no caminemos para atrás, caminemos hacia adelante en el Señor. Aunque flaqueamos, nos agarramos, lo levantamos y seguimos. Pero necesitamos poner la confianza en Dios. Que Dios ha demostrado desde inicio a fin, en este libro y en nuestras vidas, que siempre hace su parte, que siempre nos ayuda. Pero nosotros somos lo que nos acarreamos al viejo hombre y seguimos deleitándonos con lo que el mundo nos ofrece.
Dice Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Qué bello, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, Jesucristo es nuestro libertador, es el único camino, la única verdad, la única vida. Solo porque Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados, nosotros hoy podemos disfrutar la libertad de ser llamados hijos de Dios y disfrutar de esa relación por medio del Espíritu Santo. Nos libra del pecado. Librarnos del pecado nos garantiza librarnos del confinamiento y de la angustia, librarnos de nuestra maldad. Nos da la libertad espiritual y que lleva a la vida eterna. Entonces, la libertad no consiste en hacer lo que uno desea, pues esto conduce a ser esclavo de nuestras propias pasiones. La libertad no consiste en hacer lo que uno desea, pues esto nos conduce a ser esclavos de nuestras propias pasiones. La libertad es la capacidad de negarse a uno mismo, de negar los deseos personales a fin de agradar y glorificar a Dios Todopoderoso. Escuche bien, la libertad es la capacidad dada por Dios mismo que consiste en negarse a uno mismo, negar nuestros deseos personales a fin de agradar y glorificar a Dios Todopoderoso. Aunque fuésemos esclavos, según la sociedad donde vivimos, somos libres en Cristo, pudiendo disfrutar de la libertad espiritual que Dios nos regala. Por eso hemos escuchado de muchos testimonios de personas que están presos en la cárcel y a lo mejor nunca van a poder salir de ella. Pero cuando se entregan completamente a Cristo, sienten un nivel de libertad tan alto que pudiera ser más libre que usted y yo, que estamos supuestamente con la libertad de caminar y de movernos y de dormir en nuestras casas, ir al trabajo y disfrutar de esta vida que tenemos aquí afuera. La libertad es una utopía para los que están separados de Dios. O sea, empezamos el estudio que si libertad era realidad u utopía, para nosotros, desde el punto de vista cristiano, en lo que creemos, la libertad es una utopía para los que no están en Dios. Pues confiando en los preceptos y conceptos de hombres, se hacen esclavos de sí mismos y de la maldad que opera en nuestro cuerpo pecaminoso. La libertad es una utopía para los que están separados de Dios. Repetimos, pues confiando en los preceptos y conceptos de hombres, nos hacemos esclavos de nosotros mismos y de la maldad que opera en nuestro cuerpo pecaminoso. La verdadera libertad es una realidad solo ¿dónde? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra única oportunidad para ser verdaderamente libres. Y voy a concluir con este versículo de Salmo 118, del 8 al 14. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon por completo, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon como avispas, pero se consumieron como zarzas en el fuego. En el nombre del Señor las aniquilé. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza, mi canto, Él es mi salvación. Gracias, Padre, por tu oportunidad que nos das de estar aquí hoy en tu casa, compartiendo lo que pones en nuestro corazón
con nuestros hermanos. Te pedimos que esta palabra sea tanta bendición para los que la oyeron como lo fue para mí y mi familia en el tiempo que dedicamos a prepararla. Te damos gracias a Dios por Cristo, te damos gracias a ti, Dios, por nuestra iglesia y por el Espíritu Santo que nos ayuda a llevar cada día. Familia, recuerden que este domingo nos vemos en casa a las 5 de la tarde y que mañana jueves tenemos el encuentro de los hombres. No se quede en casa, hombre, venga para acá, 7 de la noche, y el viernes los jóvenes a las 6:45. Buenas noches y que pase linda noche de miércoles.